Y digo, venga, pues abrimos un Instagram y empezamos a hacer clases en directo. Y estas clases en directo estaban totalmente enfocadas al principio, pues amigas, familiares, la cuenta la dejé abierta, pero era totalmente, bueno, pues para pasármelo bien. Y nada, y entonces empezó a crecer, hasta que creo que fue como en 2 semanas ya teníamos casi a 300 personas en directo. Claro, yo estaba alucinada, o sea, no daba crédito. Bienvenida, María. Hola a todos. Gracias. Soy Artur, cofundador de Shariat, y hemos creado este proyecto para ayudar a las personas que tienen un talento especial, como el caso de María, a crear su propia comunidad online. Y creemos que María es un caso de éxito brutal, que en los últimos, creo que menos de un año, ¿no? Unos 10 meses. Por ahí. Pues ha crecido su cuenta de Instagram de María Yoga de 0 a casi 23.000 seguidores. Incluso tienes un programa de suscripción para la gente que quiere ir un poco más allá contigo. Así que, bueno, gracias por estar aquí, bienvenida. Encantada, muchas gracias. Y principalmente, y antes de empezar a ver el proceso, las claves del éxito y demás, lo que nos encantaría es saber ¿qué se esconde detrás de María Yoga? Porque hemos visto una energía, una transmisión de emociones y sentimientos que va mucho más allá de lo que es una clase de gap o de yoga. Tal cual, súper. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión poder compartir con toda esta comunidad un poquito de mi historia y lo que me ha traído aquí, así que gracias de nuevo. Y bueno, detrás de María Yoga, yo soy una persona súper pasional, súper responsable también, pero toda la vida, y siempre lo digo, he tenido una vena muy artística que ha sido un poco el motor a lo largo de los años, ¿no? Pero siempre digo que era una vena artística que he trabajado como hobby, es decir, yo empecé a bailar cuando tenía 10, 12 años, me encantaba, mi madre siempre dice que yo bailaba antes de que caminaba y nada, entonces empecé con las clases de baile y la profesora, recuerdo que creo que fue la segunda clase, le dijo a mi madre, esta chica será bailarina. Porque al final lo del baile lo llevas dentro y con trabajo, si tienes la técnica, puedes acabar triunfando. Entonces empezó una larga carrera bueno, seguía en el colegio, pero bailaba por las tardes y llegó ese momento, ¿no?, de decir qué hago con mi vida, hago una carrera o me dedico. Y aunque mi pasión y mis ganas, yo me quería dedicar a la danza, en ese momento yo creo que utilicé un poco mi parte más responsable, más rígida, más organizada. Sí. Llegaste en un punto donde podrías haber intentado vivir de la danza, ¿no?, del baile. Sí, incluso siempre explico la anécdota porque creo que es muy representativa. A 4 días de la selectividad yo tenía un casting para un musical y yo era menor de edad y cuando tienes que ir a un casting como menor de edad tienen que firmar tus padres todo un papeleo y es más complicado que te cojan, pero yo dije, oye, esto es una oportunidad muy importante, voy. A 3 días o 4 de la selectividad, ojo, persona súper responsable, súper organizada, para mí fue una cosa importante. Y hice la primera prueba y pasé de prueba. Hice la segunda prueba y pasé de prueba. Y llamo a mis padres, digo, oye, que mañana tengo que volver, que tengo la final. Y esto ya era justo el día antes de selectividad. Sí, el día antes. Y claro, ahí siempre lo recuerdo y es una espina que tengo clavada que directamente dije, oye, tengo que ser responsable, tengo una selectividad mañana, esto marca mi futuro. Hice mal la prueba, es decir, podría haber bailado mucho mejor de lo que bailé, no tenía la motivación que tenía que haber transmitido en ese momento y trampeó un poco la audición para decir, wow, no, esto ahora mismo se me queda grande, no me atrevo. Así que nada, empezaron los años de
de carrera, comunicación y relaciones públicas. Me encanta, es decir, disfruto mucho con la comunicación, y el baile fue algo secundario, ¿no? Que yo pues iba a clases y demás. Entonces, con todo esto, la parte artística siempre ha tenido un protagonismo. Luego descubrí el yoga. El yoga para mí me ha ayudado muchísimo en la parte más de introspección, de entenderse a uno mismo, de valores, de cómo entender las emociones, y ¿no? Esto va desarrollándose siempre como un hobby. En paralelo. A la vida pues, más racional. Correcto, ¿no? Más tradicional, más académica, lo que espera también los demás de ti, lo que crees que tienes que hacer. Pero bueno, llega un momento que digo, ok, estoy muy feliz en el trabajo, pero esta vena artística me llama y yo tengo que seguir trabajando esto. Y es cuando decido coger una excedencia para seguir desarrollando toda esta parte artística. Es verdad que era una sensación de decir, oye, siempre has hecho lo que se te ha pedido, siempre has hecho lo que la gente ha esperado de ti, muy contenta por ello, pero... Me lo merezco. Sí, ¿no? tal cual. Un break para hacer esto que tengo ahí siempre detrás de... 100%. Ahora que hemos entendido un poco la base, ¿no? Lo que hay detrás, sí que me gustaría entender muy bien cómo fue el proceso de creación, ¿no? De cero a donde estás ahora. Venga. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido tus challenges y tus miedos que has tenido, ¿no? que superar para llegar hasta aquí? Sí. Wow, miedos muchos para empezar. A ver, os cuento. Nos hemos quedado un poco con la introducción en el momento de que yo tenía ganas, ¿no? de decir, necesito parar, ¿no? Es decir, y apuntando a una cosa que has dicho antes de entrar en esta nueva pregunta, creo que es muy importante que no te olvides, aunque tengamos esta vena artística, es decir, toda la carrera en comunicación, relaciones públicas o en ADE o en industriales, en lo que sea que hagas, quizá más a nivel académico, va a servir. Y es fundamental, porque una cosa no se sostiene sin la otra, ¿no? Entonces, quería que quedara esto como apunte. Es decir, si hay alguien que está haciendo una carrera convencional y que también tiene ese sueño, no os agobiéis, es decir, dalo todo en esa carrera porque te va a servir para lanzar lo que quieras, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, llega el momento en el que yo me planteo que necesito un parón y decido coger una excedencia. Una excedencia porque la excedencia yo creo que explica uno de los primeros miedos que podemos tener todos a la hora de lanzarnos a un proyecto, a una aventura personal, y es la parte de tener una economía, un sueldo y que nos permita vivir, ¿no? Es decir, ¿cómo paso de 5 o 6 años de estar teniendo un trabajo estable, con una nómina al final de mes, teniendo el ritmo de vida que llevo, ¿no? Al final, el primer dilema, ¿no? Es el primer dilema, yo creo. Y aparte la gente creo que se acostumbra muy rápido cuando empieza a tener su primer sueldo. Y tanto. Salir de ahí es muy difícil, ¿no? Porque sobre todo cuando el nivel de vida más mayores sube, es muy complicado dejar o bajar el nivel de vida. 100%. Primer stopper. Exacto. ¿No? Entonces, aquí la excedencia iba a ser de 6 meses y con el objetivo de irme a la India, un viaje de un mes, hacer un training para poder tener una certificación más avanzada de yoga y quién sabe si era el principio de un posible camino de futuro, ¿no? Entonces, claro, si tenía que encima pagar un curso así en la India y seguir viviendo durante 6 meses, dije, bueno, pues tenemos que empezar a ahorrar, ¿no? Y, oye, pues es una decisión que uno tiene que tomar y tienes que renunciar a cosas y tienes que hacer unos cálculos. Yo siempre digo que soy una persona muy organizada y muy responsable, así que saqué mi libreta y dije, a ver, ¿qué tengo de aquí a final de año, 6 meses y con qué necesito, ¿no? Entonces, tener una buena base de ahorro y, si no, preverla, ¿no? Y ya durante unos meses decir, bueno, renuncio a esto y a lo otro para poder tener ese backup que me va a ayudar, ¿no? O sea, primer paso, preparar un poco la economía para estar tranquilos, ¿no? En el bueno, es un tema de tranquilidad mental y emocional, 100%. Entonces, decido cogerme la excedencia con este objetivo y viene el COVID, ¿no? Entonces, el COVID fue el momento en el que en casa, el primer día de que nos encierran, en casa somos muy activos, todos somos súper deportistas y fue idea de mi familia, me dijeron... Y muy emprendedores también. También, mi hermana mediana tiene una marca de ropa, de vestidos de invitada y, ostras, ha sido todo el mismo año. Como dicen, las Aurey, no sé qué les ha pasado este año, pero sí. Entonces me dicen, María, tienes que seguir,
practicando dar clases de yoga y haciendo clases de gap y tono, que al final yo también llevaba unos 2-3 años en un centro a nivel hobby para seguir trabajando esta vena artística, dando clases allí. Y digo, venga, pues abrimos un Instagram y empezamos a hacer clases en directo. Y estas clases en directo estaban totalmente enfocadas al principio, pues amigas, familiares, la cuenta la dejé abierta, pero era totalmente, bueno, pues para pasármelo bien. Yeah. Y nada, y entonces empezó a crecer, hasta que creo que fue como en 2 semanas ya teníamos casi a 300 personas en directo. Claro, yo estaba alucinada, o sea, no daba crédito. De verdad. Y la gente se ponía ahí, bueno, hola, ¿puedo probarlo? ¿Te importa si puedo entrar? Sí, ¿O no? Fue corriendo. Fue a saco, porque además yo creo que se creó un fenómeno un poco de boca a oreja, ¿no? De que amigas iban diciendo, oye, pues hay una chica que se ha puesto a dar clases en directo en Instagram. Y aparte de esto, sí que fue en el momento, en marzo, Correcto, abril, 14 de marzo. 2020, ¿no? Correcto. En plan, justo cuando Justo, el día, sí, siempre lo digo. O sea, la primera foto de mi Instagram es el 14 de marzo de 2020. Y nada, y entonces pasó un mes, yo daba 2 clases diarias, una de gap al mediodía, una de yoga por la tarde. Físicamente era bastante agotador, porque aunque estaba acostumbrada a tener un ritmo deportivo alto en casa, pensando en nuevos ejercicios cada día para el día siguiente, además, era un reto. Como grabándote siempre tienes un poco más de tensión. Correcto, ¿no? Que esto sí. No te das cuenta, pero desgasta mucho. 100%, sí. Entonces llegó un momento en el que, me recuerdo perfectamente, en abril, me llamó mi jefe y la pregunta, ¿no? Oye, María, ¿qué hacemos con tu excedencia? ¿No? Porque yo no había firmado nada. Y me dijo, mira, dada la situación, si quieres volver cuando todo se normalice, la puerta está abierta, ¿no? ¿Qué pasa? Esto fue otra cosa importante. Cuando tenemos una nómina, yo creo que es una, si se me permite decirlo, falsa estabilidad. Es decir, en cualquier momento tu empresa también puede quebrar, te pueden despedir. Puede venir el COVID. Puede venir el COVID, ¿no? Nosotros acabamos en un ERTE. Entonces, para mí también fue un momento de decir, bueno, oye, nada en la vida es para siempre, nada en la vida es estable, todo cambia. Entonces, oye, es lo mismo tomarse una aventura de 6 meses de excedencia para ver qué pasa, para lanzar tu proyecto, siempre estás a tiempo de volver a un trabajo tradicional y estable, ¿no? Entonces, ahí fue otro momento de miedos, de qué hago, pero cuando tú ves que la empresa que hasta ahora era estable, tenías una nómina, estás en ERTE y ves que tienes un proyecto, un potencial dentro de ti que has empezado a enseñar a la luz y ha gustado, dije yo esto no lo puedo tapar. Estas cosas no pasan muchas veces en la vida. No, este era un tren que me estaba diciendo, cógelo, o sea, no lo dejes pasar. Y así que decidí aceptar la excedencia, le hemos alargado a 1 año y la excedencia para mí era una especie de colchón, tal cual, o sea, un colchón salvavidas. Como un seguro, ¿no? Si esto sale 100%. mal, luego puedo volver y ya está todo hecho. Sí, esta es otra forma que quizá es interesante que sepan, es decir, oye, si tú tienes un trabajo estable y no quieres saltar al vacío sin un paracaídas, bueno, pues pide una excedencia. Son pocos los criterios que tienes que tener, tienes ahí una estabilidad, ¿no? A futuro. Al final es un tema de gestión de riesgos. 100%. ¿no? Tú puedes hacer las cosas intentando anticiparte al máximo y disminuyendo los riesgos pues al mínimo. Sí. Okay. Y nada, entonces seguimos con el tema de Instagram y llegó un momento en el que el COVID empezó a mejorar, que era la época de verano, y ahí llegó otro challenge muy importante para mí, ¿no? Que fue decidir qué hago con esto. Claro. Habían 2 modelos de negocio. ¿Qué pasó cuando empezó con el desconfinamiento? La gente dejó de conectarse a tus clases. Eso es muy interesante. ¿Cómo funcionó y creo que es importante empezar a hablar un poco de la palabra comunidad, si os parece, porque claro, llega un momento que tú has montado un modelo no de negocio porque no había un retorno económico, pero has montado un formato de hacer las cosas por una situación externa que es excepcional. Y en ese momento el comportamiento es uno, ¿no? Todo el mundo se conectaba porque todo el mundo estaba en casa y era fácil. Cuando nos empiezan a desconfinar, la situación donde tú has creado el proyecto cambia. Entonces, si cambia la situación y cambia el comportamiento de tu comunidad, tú te tienes que adaptar, ¿no? Entonces, opción 1, mantener los directos y que se conecte quien pueda, pero ahí empezamos a ver que la gente salía a correr, salía en bici, me voy a comprar el pan a la otra punta de Barcelona, ¿no? Da igual, pero la gente ya quería irse, no estar en casa. Pero
la gente me pedía las clases. La gente quería seguir con estos entrenamientos. Y para tener una referencia, empezando de cero en marzo, a ese momento, que supongo que es junio... Mayo. Mayo. Mediados de mayo nos Pues, planteamos. ¿Cuánta gente había siguiendo la cuenta y un poco interactuando Hombre, en las clases? mira, cuando acabó, mayo, éramos unos 15, 18.000, ahora no recuerdo, 15.000. Wow. Sí, acabamos confinamiento con unos 15.000 y en directo el récord fue de 900 personas. En directo a la vez. No nos olvidemos que luego la gente podía mirar las clases después, ¿eh? Sí. Es decir... Vale. Un poco para tener la referencia. Totalmente. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Perdón. Que había que escoger si había desconfinamiento, ¿no? ¿Qué hacer? Exacto. Si seguir haciendo live. Exacto. Sí. Y ahí llegó el momento, tal cual, llegó el momento de empezar a ver cómo podíamos monetizar esto, porque al final teníamos una comunidad que estaba enamorada del producto, que estaba contenta, que encima había visto resultados en su cuerpo al ser constante con las clases. Decía, estoy mejorando, ¿no? Me siento con más energía, con más vitalidad, claro. Esto me va bien. Llevo años apuntada a un gimnasio, que voy una vez al mes gastando dinero, claro. ¿no? Desde casa, no tengo que desplazarme, no pierdo tiempo. O sea, ¿no? al final, monetizarlo es una consecuencia Correcto. de que se había establecido una relación donde se aportaba mucho valor, Correcto. que la gente pues, quería que continuara y que en tu caso, para que eso continuara, pues, oye, pues he de renunciar a mi trabajo, Exacto. a otras cosas. Totalmente, es decir, llegó un momento que yo no podía, habiendo renunciado al trabajo y viendo este potencial proyecto, yo no podía decir, bueno, sigo toda mi vida gratis. Al final también creo que fue una situación muy excepcional donde yo podía dar ese contenido gratis porque seguía teniendo un poco mi trabajo estable, pero en junio empezaba la excedencia y en el fondo yo le quiero dar un valor al yoga, al gap y al baile con todos los años que hay detrás de formación, ¿no? y de seguir invirtiendo en formarme y ser mejor entrenadora, ser mejor profesora de yoga, ser mejor bailarina, ¿no? Entonces esto tiene un valor. Exacto. No podíamos seguir haciéndolo todo gratis. Entonces tuvimos que empezar a plantear qué hacíamos, ¿no? Y esto siempre lo digo, y aquí es otro miedo muy grande, salió la idea de la plataforma, ¿no? Crear una plataforma de pago, ¿no? Para redirigir por ahí a los clientes que querían seguir con las clases, con 2 modalidades, solo gap, solo yoga o gap y yoga, con precio muy económico y ajustado, porque al final, bueno, pues podía irme muy arriba pero llegar a poca gente, o bajar un poco el precio pero llegar a un poco más market, ¿no? Y esto a mí me daba un miedo atroz. O sea, lo digo tal cual, si no hubiera sido por mi pareja, la plataforma no existe. Manu, sí. Porque, y aquí me gustaría apuntar algo sobre los miedos en el momento de lanzarse, ¿no? Cuando tú controlas algo y haces algo que funciona, dar un paso más o cambiar eso es aterrador. Da mucho miedo que de repente se descuadre, ¿no? Tal cual. Que la gente igual, ¿cómo lo van a entender? Tal cual. Entonces, ¿Cómo fue el proceso? Sí. ¿No? ¿La gente lo entendió? Sí, no, 100%. ¿Se quejaron? No, 100%. O sea, la gente, bueno, se tiró allí no, la gente estaba encantada. Yo creo que ahí es donde, repito, la parte tan importante de fidelizar a una comunidad y enamorarlos. Porque luego, si se enamoran de lo que tú haces, si luego le pones un precio a eso que tiene un valor y un valor muy merecido, es que con los ojos cerrados van a invertir en ti, porque confían en lo que les has estado dando. Claro. Entonces, para ti como María Yoga, entiendo que el momento en que ellos aceptan este paso es como un momento de wow, ¿no? Este era el momento de la verdad. Sí. Y esto ya es una base en la que podemos empezar a trabajar. Correcto, ¿no? correcto. Y ir mejorando, y aportando más valor. Sí, ¿no? sí, para mí fue algo increíble. Me acuerdo, lancé plataforma el 1 de junio de 2020 y eso fue un challenge muy grande porque recordad que a mediados de mayo os estoy diciendo que empezaron a desconfinarnos y todo esto pasó en 2-3 semanas. O sea, en 2-3 semanas nace la web de cero. Y eso fue un challenge muy bestia porque me encontré con la parte tecnológica, que yo creo que aquí es también importante hacer mucha referencia a decir, claro, tú puedes ser muy bueno en algo, ¿no? Pero no eres bueno en todo, ¿no? Y un proyecto no tiene solo una pata o dos, tiene muchas patas, ¿no? Entonces, es importante que si no tienes, como yo, por ejemplo, la capacidad de entender cómo funciona una web online con membership, ¿no? Que te puedas apuntar vídeos, edición, grabación, exportación, era un mundo.
micros, o sea, era como, ¿y ahora qué? Todo esto. Y además, entonces, sí. 5 minutos de María haciendo gap o yoga aportan un valor bestial y 5 minutos de María peleándose con esto, ahí pues voy. no tanto, ¿no? Entonces, ahí voy. Entonces esas 2 o 3 semanas fueron muy claves para buscar la forma más óptima, porque al final en todo proyecto creo que es eso, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de hacer algo, pero ¿cuál es la forma más óptima de conseguir ese objetivo? Que bien dices tú, sin que te desgastes, porque tu energía tiene que estar puesta en las clases, no en la edición y que se te cuelgue el ordenador porque tarda 24 horas en exportar el vídeo, ¿no? Y ahí fue otro challenge, pero bueno. Para terminar con este tema, sí. me gustaría entender, porque hablabas en plural, que un poco con Manu estuvisteis estudiando este cambio a suscripción. Sí. Me gustaría entender cómo preparasteis y, pues no sé, por ejemplo, cómo preparasteis el cambio. Si hablasteis con algunos de los que siempre se conectaban y les preguntasteis, correcto. Oye, ¿qué te parecería si muy buena pregunta. Pago, ¿no? Porque creo que es súper importante. Cuando das un paso, a veces es tan sencillo, para perder el miedo a hacerlo, es tan sencillo como ir a tu comunidad, a tu propia comunidad y decir, oye, ya que tenemos esta relación cercana, mira, tengo estas dudas, tengo estos miedos, pero creo que este es mi siguiente paso. Sí, ¿no? sí. Entonces, muy buena pregunta. Clave y me gustaría ver cómo claro, como has dicho muy bien, teníamos una comunidad enamorada y fiel al producto y en ese momento dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para saber si van a querer una web, ¿no? Si van a querer inscribirse? Claro. Entonces creamos, cuando tú tienes una comunidad, creamos un survey, una encuesta, que yo colgué en mi Instagram y pedí por favor que contestara la gente de forma sincera. Y ahí puse de todo. Sí, bueno, era un Google Drive con muchas preguntas, ¿sí? Si querías seguir con las clases online, si te interesaba más Gapi o yoga o las dos, qué rango de precios estarías dispuesto a pagar por tantas clases a la semana, si querías clases más largas, clases más cortas. Es decir, aproveché esa oportunidad de escuchar a mi comunidad y hice todo un brainstorming de realmente qué quiero saber, ¿no? Y lo lancé. Me contestaron 1000 personas, que es verdad que para la gran comunidad de 15.000 puede ser poco, pero, hombre, visto... o sea, cuando es normalmente un cuestionario largo... Cuesta que la gente llegue al final, ¿eh? Y la verdad es que el feedback del cuestionario fue brutal y es lo que también nos dio, ¿no? La fuerza de decir, bueno, lo tenemos que hacer, es que la gente lo quiere. Había otros días de decir, oye, esto la gente lo quiere este mes y en julio se va a olvidar todo el mundo de mí, que es un poco lo que me sigue pasando y mira que han pasado casi un año, ¿no? Pero pienso, ¿y si mañana me levanto y se ha desapuntado todo el mundo, ¿no? En plan... Pero bueno, al final, muy importante trabajarse a sí mismo para ir saltando estos miedos que van viniendo, porque son diarios, ¿eh? Las dudas y los miedos. Entonces, una vez has lanzado y con éxito, ¿no? Y habiendo hablado con la gente previamente y demás, que me parece una estrategia bestial e incluso necesaria para cualquier persona que quiera, ¿no?, dar un paso más de cara a su comunidad, a sus clientes, etc. Luego, un poco... Me gustaría entender muy bien qué es lo que viene después y cuáles son los challenges, ¿no? Por ejemplo, es un proyecto en el que se trabaja solo, porque no estás con un equipo, entonces a veces, ¿no?, entiendo que cuesta levantarte cada mañana, estar motivado, recibir tanto los momentos buenos como los malos, pues estás tú. Entonces el tema de la soledad en nuestros proyectos yo creo que está muy presente. Otra cosa es la propia organización. También es un challenge, ¿no? Porque si tienes unos buenos hábitos y buena organización, pues ayuda, y si no los tienes, que hay mucha gente que nos cuesta, pues te dificulta más las cosas. Y por último, y algo que creo que es muy, muy importante, y seguro que es un challenge, es el hecho de, ostras, hay mucho contenido gratuito en YouTube, online, ¿no? Y cómo creas un valor suficientemente diferencial para que la gente siga contigo y además estén suscritos, ¿no? Entonces, me gustaría entender el día a día y demás. Muy interesante todas estas preguntas. A ver, al final, como has dicho bien, el primer miedo es importante. Llega el momento del lanzamiento, lanzas, funciona, la gente gusta, la gente se empieza a apuntar y ahí llega un momento de decir, bueno, ¿cómo me organizo, no? Porque una plataforma de pago tiene unas
¿no? Unas reglas, unas normas, y el cliente sabe que va a tener 6 vídeos a la semana nuevos. Claro, entonces esto no solo está en la plataforma, tú tienes que seguir creando estrategias para que la gente te conozca y se vaya apuntando. Por lo tanto, a mí siempre me gusta explicar que Instagram, mi perfil y la plataforma van de la mano. Al final Instagram es el vehículo que yo uso para atraer a la gente hacia la web y que se enamoren de mi producto y que, por lo tanto, conseguir que sea de pago. Creo que es muy importante tener muy clara la lista de to-dos, ¿no? Los domingos para mí son claves. El domingo, un emprendedor creo que trabaja las 24 horas del día, de lunes a domingo, pero es verdad que los domingos, al menos a mí, siempre me sube esta pequeña ansiedad, ¿no? De decir, oye, hay muchas cosas por hacer la semana que viene, la semana tiene su parte monótona, si se puede decir así, que es, sé que me tengo que grabar 6 vídeos, ¿no? Y a partir de aquí crear contenido interesante para seguir creando esa expectativa, ¿no? Entonces, los domingos yo siempre me siento, cojo mi to-do list y ahí escribo todo lo que se me ocurre que se tiene que hacer esa semana, tanto de obligaciones como de nuevas ideas que a mí se me puedan ocurrir para seguir creando esta expectativa, ¿no? Es decir, como has dicho, o sea, hace yoga, hace gap, pero también hay toda una parte de gestión de emociones, hablar de miedos que yo tengo. Entonces busco de qué forma puedo seguir conectando con esa comunidad. Es decir, no solo es te doy clases de gap y yoga y ya está, sino que he tenido que ir un paso más allá y seguir pensando, vale, ok, cada semana tienen clases, pero ¿qué más les puedo dar? Tanto innovación en las clases, tengo que seguir constantemente nuevos ejercicios, nuevas variaciones, de repente coger un palo de escoba, novedad, quieren cosas nuevas, diferentes, ¿no? Y luego, a nivel de contenido en Instagram, si les pongo siempre la foto de la postura de yoga, llega un momento que dicen, ok, pero quiero más, ¿no? Siempre quiere más el cliente, el espectador. Entonces, bueno, que al final creo que es muy importante que tú te conozcas mucho y sepas en qué eres bueno tú y qué es lo que te pasa durante el día y si eso puede tener un impacto. Al final, pues yo comparto mis miedos, comparto mi sentimiento de culpa, ¿no? De cuando sigo trabajando a la 1 del mediodía en pijama y no me ha dado tiempo de ducharme, pues a veces me siento culpable. ¿No? Todo el mundo está ya duchado, arreglado, el ordenador desde las 9 y yo el ordenador, pero aquí he echado un cromo, ¿no? Entonces, seguir compartiendo todo esto porque al final es con lo que conectas con tu comunidad. Entonces, podríamos decir que estructuras tu proyecto, ¿no? Quizá en 3 patas, que es gap, yoga, y luego una parte más emocional a través de 100%. La que tú has vivido muchas experiencias y puedes aportar. Entonces, ¿no? Quizá esto te ayuda para crear este valor diferencial. Sí, ¿no? creo que la parte del storytelling, y los que habéis hecho comunicación sabéis que es súper importante crear historias, ¿no? Al final vivimos en un mundo en el que las emociones nos conectan, ¿no? Y sentir que estás conectado a otra persona a través de que compartes esa emoción, compartes ese miedo o que compartes esa actividad es brutal, ¿no? Entonces, si tú consigues saber qué es lo que necesita tu comunidad para sentir esa conexión y esa emoción, solo tienes que abrirte y dárselo, porque seguramente tú también la has tenido. De hecho, hay un dato que es brutal, a mí esto me encanta y siempre intento tenerlo en mente, que es que la toma de decisiones en un 90% está dirigida por las emociones y no por algo racional, no por la parte racional del cerebro. Entonces esto yo creo que tenerlo en cuenta es bestial, ¿no? Y un proyecto con una parte emocional es como seguramente el ingrediente perfecto para éxito, seguro. Tal cual. Luego apuntabas el tema de sentirse solo, ¿no? Creo que es una parte muy importante. Llevamos 10 meses, estoy sola completamente, monto yo las clases, pienso yo el contenido, pero es verdad que mi consejo, si se puede decir así, es que tengas un pequeño, yo lo llamo como el comité de la confianza, ¿no? Es decir, ese entorno cercano que te conoce. Es muy importante que te conozca, que sepa lo que te apasiona, que sepa cuál es tu sueño y que
te ayude en las decisiones un poco más importantes. Es decir, para mí sería mi familia y mi pareja. Manu, ¿no? Sí. Apoyando cada Al 100%, sí. Es muy importante, yo creo, tener, no sé si una o más personas, tampoco que sean muchas, porque luego muchas opiniones tampoco ayuda, pero sí esto, el círculo cercano, repito, Manu y mi familia, esas decisiones, esas dudas, cuando vienen propuestas, siempre lo comparto. Que luego la decisión la tendrás tú, pero creo que ese es un cambio muy importante de empresa tradicional o trabajo tradicional a emprender, sobre todo solo. Cuando tienes un equipo es diferente, pero cuando estás solo, yo estaba acostumbrada a compartir todas las decisiones con mi jefa, con el director de comunicación, y de repente te das cuenta de que todas esas decisiones solo dependen de ti. Y eso es un big deal. Yeah. Sí, Genial. sí. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso, y para hacer como un resumen o englobar todo este proceso, toda tu vivencia y toda tu experiencia para la gente que quisiera pues lanzarse igual que tú, lo que me gustaría es, ¿qué crees que de tu proceso han sido un poco las claves de que todo haya funcionado, ¿no? Buena pregunta. A ver, yo creo que podrían ser podemos decir tres patas, si se permite decir así. Una clarísima es la pasión que yo siento por lo que hago. Es decir, si tú realmente ese proyecto que estás haciendo, crees en él, te apasiona, te has formado al máximo y das tu 200% every step of the way, ¿no? Porque esto no es lanzo la web y me quedo en mi casa en el sofá esperando a que la gente se apunte. No, no, es que llevamos 10 meses, creo que hay más de 115 clases grabadas de cada una de las modalidades, ¿vale? Y eso es un esfuerzo muy grande, pero sé que he de dar ese 200% para que la comunidad siga enamorada, ¿no? Es decir, la pasión, la comunidad, es decir, el tipo de proyecto que yo estoy desarrollando nace a partir de una comunidad en la que, es verdad, no había un tema de pago, pero yo me esforcé al principio en fidelizar, enamorar y crear esa comunidad y escucharles. Es decir, cuando tú tienes una comunidad hay dos maneras, ¿no? Puedes tú dar mucho y simplemente que ellos te den feedback, pero tú simplemente con ser el emisor, ¿no? El que da todas las clases, da todo el material o las experiencias emocionales, pero quedarte un poco aparte y no interaccionar, o más esfuerzo, creo, ponerte cada noche o cada fin de semana, dedicarle 2 horas a contestar a todos los mensajes directos, la gente lo que te pregunta, las dudas de los ejercicios. Incluso tengo personas que, y gracias por confiar en mí, pero que me comparten vivencias de su vida y que igual que yo comparto con ellas pues miedos, dudas, sentimientos, pues ellas hacen lo mismo conmigo, ¿no? Y esta bidireccionalidad de la empatía y de la emoción creo que es clave también en el resultado. Y luego, por último, creo que hay una parte de organización y responsabilidad y disciplina muy importante. Es decir, en alguna conversación informal que hemos tenido tú y yo me decías, ostras, ¿cómo consigues levantarte cada mañana con esta energía? ¿Qué te mantiene motivada, ¿no? En plan, ¿cómo lo haces? Bueno, es que me apasiona lo que hago y cuando no tiro de esa pasión, tiro del impacto que yo estoy creando en la gente. Es decir, que tú hagas algo que a la gente le ayuda, es que qué motivador más bestia hay que eso, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Entonces, tener esa disciplina, esas ganas, esos hábitos. Y a los que les cuesta, que yo lo sé, Manu, por ejemplo, a veces, ¿no? Es mucho de pensar, de leer, ¿no? Y yo a veces siempre digo, acción, chicos, acción, actúa. O sea, no tengas miedo, porque pensar mucho y crear modelos mentales y buscar esquemas está súper bien, porque luego te servirá, pero si no actúas, es que pasa un año y solo has leído. ¿Dónde está? Entonces, action, o sea, a veces go for it. Es lo que le llaman como análisis parálisis. Como, ¿no? Tal cual. Todo el día analizando qué puedo hacer, qué sí, qué no, qué funcionaría, qué no funcionaría, y al final a veces lo haces, lo pruebas y lo ves de primera mano. Ostras, no ha funcionado, pero no ha funcionado y la gente me ha dicho, oye, no me ha cuadrado por este tema. Y si vas por ahí, me cuadraría. Y entonces ellos, al final es tu gente, los que están alrededor tuyo, son los que siempre tienen la respuesta. Y si puedo hacer un apunte a esta última parte, que creo que es muy interesante, siempre pienso, si yo hubiera tenido que hacer
un business plan, una estrategia o un brainstorming con 20 personas del sector antes de hacer o de tomar todas las decisiones que he tenido que tomar en 10 meses, os prometo que yo no estaría aquí. Es decir, no quiero decir que no es importante tener un business plan y tenerlo todo muy organizado, pero creo que también la parte de fluir y de confiar en ti y de lanzarte es que es fundamental. Nice, genial. Entonces, llevamos casi toda la entrevista hablando mucho de comunidad. Nosotros desde Sharryup creemos al 100% en esto. Hemos basado nuestra propuesta de valor en que personas inspiradoras puedan crear su propia comunidad. Lo hacíamos antes nosotros, ¿no? Antes de hacer este proyecto con nuestra propia comunidad. Me gustaría saber qué entiendes tú por comunidad, porque hay mucha gente que usa esta palabra, pero a veces veo que no es de la manera más correcta o más profunda, quizá tiene diferentes niveles. Entonces me gustaría entender bien tu opinión al respecto y qué haces para crear esta sensación. Bien, para mí una comunidad, creo que lo hemos dicho en algún punto, ha de ser totalmente bidireccional, es decir, es ese grupo de personas que realmente creen y confían y sienten un amor, no fanatismo, ¿no? Pero bueno, que realmente creen en el proyecto en el que están siguiendo y creo que, es decir, yo no tengo una comunidad, sino que yo formo parte de una comunidad que es María Yoga. Es decir, a mí no me gusta decir, tengo 22,5 mil seguidores y verme a mí como en un pedestal y a toda esa gente de comunidad. Es decir, yo me siento parte de ello. Y para que eso ocurra, creo que es muy importante la interacción que tú tienes como quizá emisor de la mayoría del contenido con ellos, ¿no? Y también darles a ellos el espacio de sentirse parte de esa comunidad y sentirse escuchados. De ahí para mí también la importancia de que las comunidades... es decir, en el mundo de Instagram, por ejemplo, conocemos microinfluencers, que sería mi caso, ¿no? Una comunidad más reducida, aunque 22,5 mil personas de unido es importante, pero luego tenemos los macroinfluencers, ¿no? Que tienen comunidades de 500, 600, incluso 1.000.000 de seguidores, ¿no? Cuanto más grande es tu comunidad, creo más difícil es de crear esta vía de comunicación directa con ellos, ¿no? Entonces, yo a veces digo, es que firmo por quedarme aquí, porque para mí la comunidad es eso, es que yo pueda escucharles, porque si no, ¿de qué sirve el proyecto si yo no escucho a la gente que me sigue? Porque entonces no sé por qué me sigue, ¿no? Hay una pregunta muy interesante que a veces me he hecho y me gustaría intentar conseguir la respuesta, que es ¿qué tendría que hacer para que me dejaras de seguir? Es decir... el por qué me sigues al final es porque me encanta tu clase y tal, pero ¿qué es esa cosa que tú crees que si yo hago, te vas? Es mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? Pero decir, wow, pues para saber... Con el objetivo de conocer mejor a ese público y también a tomar las decisiones de cómo sigue creciendo este proyecto. Es decir, tienes que conocer a tu comunidad. ¿Hacia qué dirección, ¿no? Claro, avanzar juntos? Mira, muchas veces cuando se plantea una bifurcación y dices, ¿hacia dónde voy? Manu siempre me dice, pregúntales, claro. ¿Qué quieren? Pregúntales a ellos. Y al final es que tienes toda la razón. Pero yo formo parte de esa comunidad, entonces creo que para que funcione esa comunidad tú tienes que dar mucho. No podemos caer en el error de... ¿no? Mirar esa comunidad desde arriba y tú seguir haciendo la tuya, pero yo creo que un proyecto, es decir, has de consolidar a tu comunidad, pero formar parte de ella. Y la única forma de formar parte de ella es dando mucho tú a ellos, escucharles uno a uno. ¿Es tiempo? Sí, pero es que es recompensado. Bueno, y nosotros creemos que para llevar una comunidad al siguiente nivel es muy importante que la gente que forma parte de ella también puedan estar en contacto los unos con los otros para ver cómo le va a uno, cómo avanza, comentar, de tú a tú, ¿no? También es importante ver los tips y las dudas y tal que te pueda dar la persona que te está inspirando, que te está transmitiendo conocimiento, pero hablar con los demás, bueno, es un proceso natural, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinas sobre esto y cómo ha funcionado en tu caso.
A ver, la verdad es que este es un tema muy interesante que yo por ahora en la web no tengo posibilidad de que la gente interactúe, y es muy curioso porque yo no le di importancia en un principio y me encontré que iban pasando los meses y la gente me lo pedía, como diciendo, oye, es que yo quiero comentar cuando acabo la clase para Claro. que mi amiga que la hace 2 horas después no me tenga que preguntar cada día cómo ha ido la clase, sino que ya lo ve allí, ¿no? Creo que es súper importante. Yo creo que es como el next step en mi web, dar esa oportunidad de que entre ellos puedan comentar y que la gente vea, ¿no? Ay, mira, este ya le ha salido el perro boca abajo, ostras, este se ha muerto en el ejercicio de glúteos, ¿no? Es interesante. ¿Cómo lo intento hacer yo? Al final, lo que decías, ¿no? A mí me llegan muchos mensajes directos y cuando hay alguno que creo que tiene, bueno, un valor que puede interesar al resto de la comunidad y que puede motivar, impulsar, ¿no? Que les puede gustar, lo publico anónimo para que entre ellos pues, puedan ver, ah, mira, esta persona ha dicho esto, no ve quién es, pero sabe que este cliente o este alumno ha opinado esto de esta clase. Y ahí se empieza a crear una sensación de complicidad, ¿no? Ya no solo entre tú y ellos, sino entre ellos mismos. Y sí. esto es lo que le da, en mi opinión, una duración y una consistencia mucho más bestia a un proyecto, sobre todo online, ¿no? En el que Totalmente. a veces pues, no te puedes sentar al lado, pero ostras, si puedes comentar miedos y dudas con otras personas, esto ya crea una conexión que es muy sólida y muy duradera. Brutal. Brutal. Y si tuvieras que empezar ahora de cero, ¿harías algo diferente? La verdad es que creo que no. Creo que es un proyecto que ha nacido de tal forma, y es lo que os decía, ¿no? Es decir, sí que ha habido una pequeña hoja de ruta, pero he dejado que todo ese trabajo de años floreciera y he ido dejando que fluyera así, ¿no? Entonces, creo que a veces las cosas pasan por algo de una forma. No cambiaría nada. Hubo un momento que estuve muy estancada en mi vida pensando en esa oportunidad del musical que dejé pasar y era mi espinita, pero a día de hoy pienso, no, es que todo lo que ha pasado ha ido pasando porque tenía que ser así, ¿no? Entonces, también ese punto de confianza, ¿no? De confiar en ti, de confiar en la vida y de que todo poco a poco... La verdad es que yo creo que no cambiaría nada. Quizá formarme en algo tecnológico para no estancarme con el tema de la web, pero no. Genial. ¿Y cómo te pones objetivos a ti misma? ¿Cómo funciona? ¿Es por número de seguidores, por número de suscriptores, no sé, por número de mensajes, ¿no? o por el cambio que creas en la gente, ¿no? ¿Cómo te los planteas? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo del año que viene, por ejemplo? Bien, creo que esto es muy interesante para todos que os lo cuente, porque es algo en lo que quizás es un error que estoy cometiendo y sé que tengo que ponerme las pilas en esto, pero cuando uno está solo en un proyecto y un proyecto que es tan demandante día a día, ¿no? y semana a semana, lo que os contaba, crear vídeos nuevos, contenido, es muy difícil encontrar el tiempo para aparcar ese día a día y set goals y ponerte objetivos y pensar en el futuro. Un error que yo considero ya, ahora casi un año después, que estoy cometiendo y que tengo que arreglar ya, es el dejarme llevar demasiado por el día a día no, está bien ir a corto plazo, pero wow, yo era una persona que pensaba en 5 años vista y me he pasado a ser una persona que pienso en semana a semana, mis vídeos, mi contenido, ¿no? Entonces, un pequeño error o algo que estoy intentando hacer es encontrar esos momentos para ponerme objetivos y ver hacia dónde quiero ir. Es verdad, por ejemplo, que ahora acabo de lanzar un curso de Yoga Basics. Está dentro de la plataforma, va aparte, no es suscripción, es pago único, tienen 10 vídeos, pueden hacerlos durante 6 meses. Yo creo que si tenemos que pensar en hacia dónde va el proyecto de María Yoga, quizás es por allí, ¿no? Creando más productos, escuchando a mi comunidad. Me he encontrado mucha gente, quiero empezar con el yoga, no sé cómo. Les doy una opción, ¿no? Luego, quiero empezar con el GAP, pero es que me dan miedo las clases porque creo que son muy duras. Aquí hay otra oportunidad, escuchando. Es decir, yo creo que cómo has de organizar tus objetivos es escuchando a tu comunidad. Son ellos los que te van a decir hacia dónde ir, eso es brutal. Ahora,
encuentra el tiempo para sentarte y pensar también qué quieres tú. Me hicieron una pregunta una vez, una experta en e-commerce, Elena Torres. Sí. Ella, me senté con ella para hacer un café y para compartir impresiones y que me ayudara un poco en guiarme, ¿no? en esta ruta del mundo online. Me decía, ¿cómo te imaginas en 5 años? O incluso me dijo, ¿qué quieres que tus hijos vean en ti? En plan, ¿cómo quieres que te vean? ¿no? Y dije, sí, yo creo que mi mamá es bailarina y hace yoga y tal, ¿no? En plan, pero le decía a Elena, es que no tengo tiempo de pensar en esto, en plan, tengo que montar clases. Me decía, bueno, quizás mejor que montes 2 clases menos, porque ya ves que tu público está encantado con tus clases, pero que te centres en montar objetivos. Entonces, no nos olvidemos de esta parte estratégica, creo que es importante, sí. Pero yo lo estoy haciendo no muy bien esto, no tengo tiempo, es que no me da, y asusta también. Entonces, claro, entre el miedo y el tiempo, pues... Guay. Genial. Compártenos tu inspiración. ¿De dónde sale o cómo uno consigue levantarse cada día con esta energía, aparte de lo que hemos comentado, sí, los hábitos y demás, y la pasión, para ¿no? derrochar esta motivación a toda tu gente? Yo creo que tiene mucho que ver con el proceso que uno hace en su vida. Es decir, yo creo que yo soy una persona que constantemente quiero mejorar y quiero aprender de mí y quiero... Al final, el yoga hay una frase, me gusta decirlo así, la gente dice, ¿de qué sirve el yoga? ¿No? Yo siempre digo, el yoga sirve, aparte de todos los beneficios emocionales y físicos, para ser mejor persona. ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo interior de desarrollo, de crecer, conocer tus emociones. Entonces, cuando tú haces este proceso y te ayuda tanto en tu vida, tú lo que quieres es transmitir eso, ¿no? Y poder ayudar a otros. Entonces, yo constantemente estoy leyendo o mirando, sigo a muchísima gente en Instagram, sobre todo en Estados Unidos, gente emprendedora, gente optimista, gente que inspira y que es muy pasional, ¿no? Y al final pienso, ellos te inspiran a ti y tú estás inspirando a otros, pero al final forma parte de mi querer ser mejor persona, ¿no? Y de mi querer evolucionar y lo que a mí me ha servido. Yo lo digo, yo os hablo de la culpa, os hablo de perdonar, os hablo de aprender a decir que no, pero no os hablo de esto porque lo he leído en un libro, sino porque es que lo he vivido. Yeah. Y porque a mí la culpa me ha limitado, o porque a mí el no saber decir que no es que me ha llevado de cabeza durante muchos años. Y estoy segura que por aquí en mi comunidad hay alguien que le pasa igual. Entonces, esto es algo que creo que va muy ligado. Brutal. Genial. Muy bien. A ver, yo creo que hemos hecho un repaso brutal y muy al detalle de toda tu trayectoria, no solo con Maria Yoga, sino de la base principal de Maria Yoga, que es todo lo que pues has venido haciendo en tus 15 años de formación en baile, comunicación, etc. Así que, bueno, yo creo que, y espero que a todo el mundo le sirva de mucho este contenido. Creo que es brutal, antes de lanzarse, conocer de primera mano experiencias como las de Maria. En nuestra propia comunidad en Shariat de gente inspiradora, pues al final es lo que te puedes encontrar, ¿no? En entrevistas con gente que ha pasado por el proceso, como Maria, contenido creado pues para superar estos miedos. Por ejemplo, no lo hemos hablado, pero temas de, temas legales. ¿En qué momento me doy de alta? ¿En qué momento no sé qué? Todas estas historias intentamos tratarlas con el objetivo de ayudar a cualquier persona que tiene un talento que compartir, pues a hacerlo con éxito, con las mínimas trabas posibles. Y nada, Maria, te agradezco muchísimo tu tiempo y ya está. Desde aquí animar a todo el mundo que tenga un talento que compartir, una inspiración, que seguramente muchos ya lo estáis haciendo pues en Instagram o YouTube y queréis dar un paso, a que lo hagáis pues a través de Shariat, que hemos un poco creado esta fórmula entre plataforma y formación para que sea el proceso lo más sencillo posible dentro de lo difícil que es. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Yeah.